Hola, hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio, grabando todavía aquí en Atizapán de Zaragoza, a un lado de Valle Dorado. Pasan ya de las 11 de la noche, son como 11:15. Hasta este momento la policía no nos ha molestado, no nos han asaltado, no se nos han aparecido fantasmas, que es lo que más queremos. Pero bueno, seguimos narrando algunas historias de terror para antes de dormir. Esta historia, si no mal recuerdo, la incluí en uno de mis libros que se llama 50 relatos de fantasmas. Es la historia de un joven llamado Valentín. Valentín yo lo conocí porque él trabajaba en una fábrica que estaba exactamente a un lado de mi casa. Esta fábrica después se convirtió en bodega y luego ya actualmente venden detergente en todas las presentaciones posibles. Bueno, Valentín era originario de un pueblo de Guerrero. Él, cuando trabajaba en la Ciudad de México, tenía todavía familiares, tías, primas, primos en Guerrero. Y una vez al año, él iba a Guerrero a visitar a sus familiares. Resulta que en una de esas ocasiones que regresó al pueblo, ya había pasado más de un año y medio más o menos, de que no había ido. Fue al pueblo, compró algunas cosas para llevar al rancho de su tía, porque su tía no vivía en el pueblo, vivía en uno de los ranchos que se encontraban en la parte alejada del pueblo, del centro de Guerrero. Y pues ya había comprado pues algunas cositas, arroz, frijoles, carne, para llevárselas a sus familiares y estar ahí un fin de semana con ella. Entonces estaba en el pueblo, compra algunas cosas, algunos víveres. Para llegar al rancho de su tía tenía que descender una loma, porque el pueblo estaba hacia abajo. Pero cuando él bajaba había ya una zona bastante rural. Habían cabañas, habían casas hechas de madera, pues eran cabañas, ¿no? Y en una de estas cabañas vivía un familiar, no era familiar, era amigo de la familia, un amigo de años. De hecho, este señor había sido amigo de su abuelo de toda la vida, se conocían o se habían conocido desde que eran niños, habían sido muy buenos amigos. Y entonces la familia de Valentín veían a este señor como si fuera un familiar más. Resulta que cuando Valentín pasa a saludarlo, antes de que llegue con su tía al rancho, pasa, obviamente toca, no le abre. A la primera no le abre, le vuelve a tocar, y ahora sí ya le abren la puerta. El viejito en aquella época vivía con sus hijas. Entonces cuando llega Valentín y le abre el viejito, se da cuenta que el señor está ya solo. Valentín le pregunta que dónde están sus hijas y le dice el viejito: no, pues, ¿qué crees, hijo? Ya mis hijas ya me dejaron, ya se fueron a la ciudad, ya se fueron a trabajar allá. ¿A poco no las has visto? No, pues la ciudad es muy grande, ¿no? Le platica obviamente que sus hijas ya se fueron, que ya él vive solo prácticamente. Y Valentín presta atención obviamente en todo lo que está viendo alrededor. Se da cuenta que el señor ya vive pues obviamente solo, ya todo luce como abandonado. El viejito se disculpa con Valentín y le dice:
disculpa que no tenga nada que ofrecerte de comer, pero pues no tengo nada. Lo único que te puedo dar es agua. Valentín siente un poco de coraje porque dice, ¿cómo es posible que sus hijas lo hayan abandonado? Y ahorita este señor pues ni siquiera tiene para un taco, ¿no? Valentín obviamente le agradece pues que lo dejara pasar y le dice, al rato voy a venir para traerle algo de comer, al rato le voy a traer un taco. Voy a llegar con mis tías y les voy a pedir que me den algo de comida y regreso a verlo en la tarde. Se despide de él. Obviamente Valentín observa que él está ya viviendo solo, la casa, bueno, su cabaña o casa lucía ya en abandono. Se va Valentín, llega al rancho de sus tías, lo reciben con mucho júbilo, con mucho cariño. Ya traía hambre Valentín, le ofrecen de comer, él come con ellas y cuando termina de comer les dice, por cierto tía, te voy a pedir por favor que me prepares un itacate, me prepares pues ahora sí que algo de comida, porque al amigo del abuelo sus hijas ya lo abandonaron. No me acuerdo ahorita cómo se llamaba el viejito, pero él les dice, los familiares, las hijas de este viejito que era amigo del abuelo, pues ya se fueron a la Ciudad de México, me estaba contando, y ya lo dejaron, no tiene que comer. Y le dice la tía, ay mijito, yo creo que estás ya alucinando. ¿Por qué, tía? Dice, es que él ya murió hace más de un año. Dice, ¿cómo que murió hace más de un año? Le dice, sí, precisamente por eso sus hijas se fueron ya de aquí, porque pues ya ellas estaban viviendo aquí en este pueblo porque estaban cuidando a su papá. Su papá ya murió, de hecho ya está enterrado aquí en el pueblo, y por eso las hijas se fueron a la Ciudad de México. Entonces Valentín no sabía si creerle o no a su tía, pero pues obviamente sabía que su tía no iba a inventar una historia así o a bromear con algo tan delicado, ¿no? Entonces la tía, para que él se saliera de todas dudas, inclusive lo llevó al cementerio, dice, mira, esa es la tumba del amigo de tu abuelo. Y sí, ya vio que era la tumba de este señor. Ya cuando se va de vuelta a la Ciudad de México, pues obviamente ya cuando sube para irse a México, dice que pasó nuevamente a la casa de este señor, que era una cabaña realmente. Abre la puerta, ingresa, dice que en la mesa donde estaban dos sillas, donde él se había sentado a platicar con él, las experiencias de su abuelo y las experiencias que ellos habían tenido cuando eran chamacos, dice que en la mesa seguían los dos vasos en los cuales se habían servido agua, ¿no? Entonces dice Valentín, eso a mí me dejó en claro que no lo había alucinado, sino que yo realmente había estado ahí, había bebido agua y que yo, bueno, pues obviamente había platicado con este señor a pesar de que ya había muerto. Las historias de fantasmas, mis queridos amigos, hay muchas historias similares, ¿no? Hay mucha gente que platica exactamente lo mismo. Que vio, que platicó, que convivió con una persona que resulta que ya había fallecido. Entonces, esa es la historia de Valentín. La incluí en uno de mis libros que se llama 50 relatos de fantasmas. Bueno, espero que este video les haya gustado. Yo ya me voy de aquí porque ya espantan y ya me dio miedo de estar en un lugar tan solitario. Bueno, en realidad me da más miedo que me asalten, ¿eh? Me da más miedo que me asalten o que lleguen los policías a tratar de hacerme algo. Pero bueno, hasta ahorita no ha pasado nada de eso, ¿eh? Hasta ahorita podemos hablar muy bien de la policía de Atizapán de Zaragoza.
Bye, cuídense mucho, los quiero. Hasta luego.